Hello, hola, buenas noches a todos. Gracias por venir en este día fresquito a recibir a José Cózar, que lo tenemos de visita en KJCC Poetry Series y también en el programa de escritura creativa en español, donde tenemos un ciclo que dura todo el semestre que se llama La Máquina Barroca, con énfasis al principio en la antología que se presentó en los años 90, en el cual José Cózar fue coeditor, Medusario, en el cual está basado de alguna manera este curso. Y vamos a recibir, les quiero anunciar, Mariela Dreyfus y yo, Lila Semborain, a 6 poetas durante todo este semestre. Y el primero José Cózar, después va a venir Arturo Carrera, en marzo Rodolfo Inostroza y Roberto Echavarren, y en abril vienen Raúl Zurita y Coral Gancho. Entonces le queremos dar a todos la bienvenida también a este ciclo, y Mariela ahora va a hablar un poquito desde el lugar del programa de escritura creativa. Yo desde el King Juan Carlos Center. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a todos. Solamente quería enfatizar esto que mencionó Lila, el hecho de poder haber juntado en una misma iniciativa la serie de poesía del King Juan Carlos Center con la serie de eventos de CWS, the Creative Writing Series, ¿no? La serie de poesía que dirige Lila precede a la maestría, pero bueno, este semestre es una primavera poética en varios sentidos. Le hemos dado énfasis a la poesía, tenemos la lectura de los 6 poetas que acaba de mencionar Lila, y además la próxima semana, el jueves 13, vamos a proyectar un documental argentino sobre la poeta Diana Velesi, ¿no? El documental se llama El Jardín Secreto, vienen 2 de los directores y también va a haber un diálogo con el público. Así es que espero que nos acompañen en esta gélida primavera. Gracias, José, por estar aquí inaugurando la serie. Ahora le voy a dar el micrófono, la voz a Rodrigo Márquez para que presente al poeta. Gracias. Rodrigo es estudiante nuestro de primer año. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo voy a leer simplemente una breve semblanza de José Cózar, ¿no?, quien es poeta y traductor. Nació en La Habana en 1940, hijo de 2 inmigrantes judíos de Europa Central. Tras estallar la revolución, migró a Nueva York, donde estudió el doctorado y desarrolló buena parte de su obra, de su amplia obra poética, que a día de hoy está compuesta por más de 9.000 poemas. Ahora mismo les diré con exactitud en cuántos van. 9.608. Ayer menos, ¿no?, cuando hablamos el martes. Ha publicado, entre otros libros, Padres y Profesiones, Este judío de números y letras, Bajo este 100, La garza sin sombras, Carece de causa o Jarrón de las abreviaturas. Su obra ha sido traducida a varias lenguas. Durante más de 30 años ejerció como académico en el Queen's College de Nueva York, y después de pasar una temporada en España se afincó en Florida, donde actualmente vive. El año pasado fue galardonado en Chile con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. A sus 73 años aún tiene la costumbre de escribir un poema al día, y a veces más. En el año 1996, como ya dijo Lila, trabajó junto a Roberto Echavarren y Jacobo Sefami en la selección de textos que más tarde conformarían Medusario, muestra de poesía latinoamericana, dedicada a la memoria de Néstor Perlonguer y editada en México por el Fondo de Cultura Económica. A pesar de la diversidad tonal y temática, Medusario se constituyó como un documento de esa otra poesía, hasta ese momento paralela a la que obtenía mayores reflectores. Una poesía que, a pesar de las distancias y diferencias, comparte la preocupación por el lenguaje, sus alcances y dificultades. De su obra, escritores como el ya mencionado Perlonguer han dicho: Cózar practica una suerte de suspensión narrativa que bastante parece deberle a los crímenes prustianos, mientras que Rolando Sánchez Mejías afirmó que los poemas de Cózar han sido todo el tiempo o demasiado cortos, compactos y ajustados como clavijas a la manera de Rapin o de William Carlos Williams, o demasiados largos y fluentes a la manera de los salmos. Jacobo Sefami, por su parte,
ha dicho sobre la poesía de Kossel que se ve acechada constantemente por los fantasmas de la narración, por un tejido de relatos frustrados que tienen que ver sobre todo con el universo familiar y doméstico, y por supuesto con sus míticas genealogías. Bienvenido, don José. Se oye, ¿no? Sí, se oye. Sí. Mi función es leer. Voy a leer. Leo de varios libros relativamente recientes. Bien. A ver, ¿se oye bien ahora? Ahora no se oye. Bueno, el eco es muy poético, ¿sí? es parte de... Este libro se llama Índole, se publicó en Matanzas, Cuba, hace un año, y es la primera vez que un libro mío vende. Estoy encantado. Lo que pasa es que en Cuba lo compran por 25 centavos de dólar, así es que no deja nada. El primer poema se titula Véase, como siempre acaba en lo mismo. Un jueves, y no es este, metí las manos en los bolsillos, perdí la noción del tiempo, de pie, y luego sentado en penumbra y luego oscuras, ayuné. Bebí agua mental, sabía que al amanecer era viernes y con eso me bastaba. A veces sacaba las manos de los bolsillos, puños crispados. Abría las manos, todo seguía igual. Eso no está mal. Surgía, iba surgiendo o iba a surgir un pensamiento, eso no está tampoco mal. Uno y no tres asuntos entrecruzándose, alterando el ritmo de la respiración. Aparecía yo aquella tarde en un pinar, dunas en la distancia, la bahía refulgente, cabrilleos, rielar pronto la luna llena. Ah, el poema de Espronceda que memoricé durante la adolescencia. Levanté el brazo, extendí la mano, se vino a posar un paro carbonero, seré San Francisco. Y la rapaz se quería posar en mi cabeza recién tonsurada, la tonsura la produjo un rayo. Sería yo uno de los elegidos, aquel que convertiría al ave de carroña en paloma buchona. Volvía a meter los puños en los bolsillos, a quedarme quieto. Tengo a la mano hace horas el libro de los 50 poemas de Osip Mandelstam en la traducción de Meares. Me he propuesto ayunar, no leer, tener el menor número de pensamientos, realizar el menor número posible de movimientos durante 2 días. No está mal. Han pasado unas 30 horas y ahora empiezo a brincar mental de un sitio a otro. Mi madre desde el más allá me anima a volver a la normalidad. Y mi padre, el ceño fruncido, los brazos cruzados sobre el pecho, modelo otomano o cual si fuera un campeón de lucha libre, me contempla como aquel que contempla a un pobre diablo a todas luces incapacitado para la vida. Y él, callo. No rebatirlo, eso estaría mal. En eso consiste en caer en la trampa, no ponerme después de 2 días de interioridad, mínima actividad motriz a disputar con él, ni con nadie, ni con el otomano ahí enfrente, ni con el saorí que me indica el camino del agua con pozos que serán la riqueza de Israel. ¿Y por qué no Andalucía? Amanece, llevo horas desvelado, soy un enredador, enredado en sus minucias los sucesos del día. Todo, una vez más, me afecta. Que si tal, que si esto, que si aquel dijo o dejó, ¿qué quede de decir? El viento viene de los Urales, el olor a lejía de las lavanderas del Caspio y los rostros descompuestos son un asunto, fíjate, entre mi padre y yo. Véase como a fin de cuentas acaba en empate. Ah, Shelley, no doy con la mente universal, las singularidades de la mente me trocan.
palpitaciones, inapetencia, diarreas, no tiene remedio, a mis años nada cambia, mejor así, iría para peor. No he conseguido sujetar a uno siquiera de los 7 demonios que desde joven me asusan. Tenía a la vista la estera de meditación, el butacón del reposo, la noción de interioridad. Daba un paso, extendía el brazo, descansaba la frente en el cristal de una ventana. Oh, acto intelectual, y todo se me esfumaba. Nada entiendo, veo lo que ve de inmediato el cangrejo al salir de la cueva, granos de arena cayendo en una clepsidra desfondada, agua en el fondo, agua disolviendo. Veo la sombra que ve la lagartija deslumbrada al escurrirse santiamén de santiaménes bajo la piedra descomunal a un lado del camino. La piedra oculta no protege, no sé nada en verdad. Todas las tardes leo Hymn to Intellectual Beauty, retina inutilizada y la cabeza, como suele decirse o al menos se decía en Cuba, un colador. Vestigios de la nada, sus segundos vestigios grumos desmoronándose en la sequedad de este tramo final. A fin de cuentas, general, poco tiene que importunar mis noches. Se nota que soy filósofo, mente intelectual. Me ha dado otra vez por ponerme tirantes, me quedan cortos los pantalones, ora cuelgan, ora me están estrechos. Ahí en el ropero se ven los 3 pares de mezclilla desleída, los distingo, el cuerpo que cubren, participan de la insustancia, de la inmateria, mera hechura, catadura de la tela del cuerpo. Si me los pongo al revés, vislumbro la radiografía de mis huesos. Y peor, un sistema nervioso al borde del colapso. Ah, la muerte, leda, muerte, impostura también. Al diablo con la vida parejera se largue por donde vino, se abisme en el fétido albañal. Crucifixión astral. ¿Y cabe Dios? Nada. Lento desplomarse, ved la luna menguante como opaca al sol que se afana por estorbar la nocturnidad. Abuela, ¿qué traes esta tarde en la bandeja de hierro forjado que se me corre de nuevo la baba? Baba, abuela, me acerco al jarrón, prímulas primeras, unas de plástico, otras de trapo. Suficiente. El velo del desconocimiento cae, verdad, manifiesta. Ahora veo llegar la oruga verde avanzando ciega sobre el mantel churrioso de la mesa del comedor. Tiene hambre, yo cuento con mi hambre dentro de esta inapetencia actual. Ambos 2 seres mecánicos contemplamos de cerca, desganados en el fondo, tributarios, hojas de morera, pan vaso. Véase como el oficial de Marina no nos revela su vida secreta. 5 minutos deshaciendo el nudo, soltó las amarras, el bote se alejó de la orilla izquierda con sus casas blancas, tejas rojas, la casa de tejas negras desaparece tras el primer recodo. Un río ancho, navegable en toda su extensión hasta el fin del mundo, hasta el día del juicio. Se puso el traje marcial de la Gran Guerra, oficial de infantería de marina, un distintivo en la gorra negra, rayas blancas, visera escarlata. Y 2 medallas en la solapa izquierda, la amarilla fue oro, la de cobre color cardenillo, medalla de plata, oro y platino. Él no siempre supo cómo y a quiénes se otorgan. Rema, alza los remos, la vertical chorrea el sol implacable, ni una sombra en la distancia ni en la superficie del agua. Y era hora de que los remos no arrojaran sombra. Detuvo el discurrir de las aguas por sí, aguas lentas, de las aves, en esta mañana de calor estival bogando, comienza la primavera, los almendros florecieron, florecerán las hileras de cerezos a lo lejos, y de sus pensamientos lo asaltan, los ataja, canturrea los primeros versos de un sutra que repite para sus adentros, cada vez más adentro, hace años. Marín, toda una vida secreta,
Permaneció soltero, hizo caso omiso del reglamento y del mundo se escabulló. No cultivó pasada la adolescencia sus inquietudes intelectuales, leía toneladas de libros, conocimiento que descartaba. Un buen día, para ser precisos, una cierta tarde al anochecer, dejó de leer, sopetón, malbarató o regaló sus libros, primeras ediciones, Conrad sobre todo, libros firmados, incunables, comprados a precio de oro, y su colección de estatuillas africanas. Pegó candela a cartas, cuadernos, libretas, el ojo que todo lo anota, correspondencia amorosa. Salió al día siguiente por primera vez, hasta el fin del mundo, el día del juicio, a pescar. Lucios y tencas, uno y una, desayuno, pez ahumado y cena, rodaja de lucio sin una espina, agua de manantial conservada en Dama Juana. De sus ojos llorando, oh ninfas de Judea, otra noche viendo entrar de dos en hilera a los fiscales. De un libro titulado Autorretrato en Tránsito, publicado hace poco en Guatemala. Ya esto es algo publicar en Guatemala, ¿no? Eso es ser importante, ¿eh? A ver, ¿quién ha publicado en Guatemala? Se pueden morir de envidia a todos los poetas que no han publicado en Guatemala. Yo sí. Y además, me hicieron un libro que acá dice en Pali, en el idioma Pali, en sánscrito viejo. ¿Sabes lo que dice acá? José Cose. Me lo hizo un estudiante de Middlebury, que es budista, bueno, que es tibetano. Y es un tipo espiritual, no me cobró, ¿eh? Este poema se titula Doble Retrato y dice: una vez a la semana almorzamos ensimismados, masticamos en silencio, la savia circula en los rododendros del jardín, por lo demás exento de savia. Dejó de cantar el petirrojo en la copa del sicomoro, por ambas partes los antecesores fallecieron, de esta mota provienen el opérculo y las agallas, a dos manos preparamos un ceviche de atún, perejil, cebolla morada, tomate, nada de picante el estómago, es un artilugio de mucho cuidado. Cierto que se trata de una ceremonia. Habría que almorzar una vez a la semana entre jocalias, casuchas, el elevado silencio altanero, quizás de los refectorios. Facistol, un eructo atravesado entre la música de las esferas, quiebra un instante el silencio. Podríamos persignarnos. En efecto, no somos religiosos en el sentido institucional. La dentadura sana pese a la edad, y pese a que la vista falla aquí y acullá, nos llega de esa intermitencia la reverencia, nos llega una visión de aposentos contiguos igualados en el auge invariable media hora de silencio solar, en concreto de 1 a 1:30. Nada tenemos que ver con el escolasticismo ni con los cementerios. Jueves, día del ritual que cumplimos hace años. Gong interior, nada se interpuso, cayó el petirrojo su silencio de media hora, la savia circuló en el jardín, no se detuvo ni mudó el reloj astral. Correr de sillas, moroso, chancleteo de una pareja de agua de la pila, un bostezo, uno o ambos hacen o hicieron gárgaras con, uno o ambos dieron pese a los años rienda suelta. De un libro titulado Naif, que acaba de salir en España hace 4 días. Naif. Una dama amarilla, vestida de blanco, sombrilla, todo de seda. 2 monogramas, el más grande a la espalda, el pequeño en la tetilla derecha. La dama se inclina ante la boca abierta de un caballo, jamás azul, todo amarillo, aliento blanco. Estamos en invierno, calza coturnos, chapines en casa, recién herrado el caballo de vuelta a los establos,
que agolpean los primeros copos la sombrilla, mullidos copos, aguas resbalan, todo se va de la mano. Abre la dama amarilla la boca, su aliento de seda se desliza, inspira a los poetas Cotó, Samisen. 3 palmadas aureoladas dio el emperador. La función se ha iniciado. Extiende la nieve, ojo de perdiz, croco, la sombra de la dama amarilla al darse la media vuelta, su sombrilla al cerrarse, despide enjambres de cocuyos de brocado en toda su extensión la nieve. 3 mantos. El primero, el hecho devastador. Procede del aliento amarillo del caballo, telaraña de tizón, vuelta a polvo, red caliza. Manto segundo, huella indeleble que sellan las patas color arcilla del caballo, humareda su cagajón al paso. Y el manto tercero, sustancia impertérrita del vientre del animal. Podemos, al completarse el círculo, vislumbrar a la dama tras la amarilla dama, polvo de arroz el rostro, pies óseos. Una guadaña cerró la sombrilla, cárdenos verdugones pespuntean su desnudo, abre la boca, la roya de su aliento se desliza, 3 palmadas descarnadas emulan al emperador. Al suelo caen los astrágalos, uso la corona, aún tejiéndose se inicia la función. Borrar sus manos vertebrales, hollín la nieve, para unos de momento, otros para siempre. Y del carbón vegetal al pie del trono, y del trasfondo nevado del reino a los reinos, nota escueta del Cotó. Primera secuencia del samisen, asombro amarillo de los poetas. Una dama boquiabierta reaparece por partes que de 3 en 3, parece que de 3 en 3 estaba detrás de un biombo. Mirad la sombrilla abierta de seda amarilla, las anchas mangas perladas de rocío escarlata, y por último, procedente de ignotas regiones, su ovalada sonrisa. Flejes abarca, oscilaciones, una zapatilla de raso el cabello, recogido a todo lo alto, peineta de carey. Vedla tajar del aire, cormoranes, carpas, sopesar en los estanques, la flauta anuncia la llegada del nuevo emperador, el pétalo primero amarillo del nenúfar. Tombo. El eje donde de pie me encontraba sobre un solo pie se partió por el eje. Música sacra, llana, a la hora de la caída, desciendo una a una por las cuerdas de un arpa, con cada tropiezo tras pies, el ángel suspende otra nota ígnea del cántico. Los sonidos pautados mientras me despeinaba, cuerda a cuerda, titilaban cada vez más cacofónicos, intermitentes. Yo iba cayendo mientras pensaba en mi madre rubia y de bucles, al final jadeando, repelada, 2 vedijas ásperas sus pezones. Volvía a verla con el delantal de 2 bolsillos a rayas, las rayas blancas, el fondo azul en el umbral de la cocina, recién intuyo fornicada, sea para mi nacimiento, por aquel hombre de uñas carmelitas, aliento a nicotina, hombros de redonda perfección, su único rasgo femenino. Yo estaba desde aquel día destinado a la destitución y de momento a ser grulla de pie sobre una pata impertérrita. Aquí estamos, ya toco fondo, desciendo por fétidos respiraderos a un destino sin aire, trago aire y regurgito hollín. Me tranquilizo, pasaré del hollín al serrín y luego reverdezco, reveno del tronco de mi padre, astilla vuelta, tallo la hoja primera que brota y se desenrolla, tiene el color del cabello primero que lució mi madre. Conforme, ella muerta, yo desprendido cabizbajo y él de pie, mirándola desde el umbral de la piedad de los muertos en la hora de la revelación. Sé
y sea cierto lo cierto, y que este Padre sea quien me siente en su regazo, esta vez me dé. Se pone un tanto histérico, aunque comprende de mamar. Pechos flácidos, sé que hace un tiempo me he estrellado y no veo grulla de pie en la copa del abeto. Me veo abeto, parasol, pagoda dorada relumbrando, ahora que la semilla se abre en dos, ahora que el eje se parte en dos, perfectas mitades para que surja mi efigie de pie ante su sombra sobre un solo pie. No sé todavía si es ese o este, o si la pierna que la constituye se sostiene, cae o alza vuelo, acta es fábula y somos concomitantes. De acta es fábula, un poema, acta es fábula. Permiso. Sideral y yo aquí abajo, y luego afuera un rehullir de situaciones, un cierto esplendor ocasional, y yo aquí adentro mirando moverse a su aire las manecillas del reloj de pared. No hay otro. Ayer se detuvo para siempre tras 40 años de funcionamiento el reloj pulsera, y yo me sentí aludido. Alzo la cabeza a ver pasar garcetas regresando a la tarde de los comederos al norte. Guadalupe, Artesa, la contemplo preparando pan para los próximos 2 días y los diseño. Pido pan, pediría un pastel de manzana y ruibarbo, me abstengo, son malos tiempos y en cuanto uno abre la boca, todo se complica. Ya tengo bastante con sostenerme aquí abajo o adentro, mirando al unísono reloj, garcetas, amasar pan. Guadalupe, cocción. Me voy tendiendo en la cama, apoyo la cabeza sobre un alto de almohadas, remedio para la hernia de hiato. Entorno los ojos, persianas entornadas, astros en las alturas detenidas un momento. El guión de la bandada de garcetas se detiene. El triángulo equilátero de las aves devuelve a mi mirada la idea geométrica del misterio. El reloj de pulsera sobre el pequeño mueble consola, pegado a la pared, se echó a andar. El ruido es infernal. Afuera, adentro será el reloj de pulsera o Dios refunfuñando. Me queda un libro en la habitación, solo algo de música Bach, Part, Palestrina, música del conjunto Casino y la orquesta Aragón, Guadalupe cantándola a David por la muerte de Absalón. Me duermo rememorando a Absalón, la época cuando veíamos a nuestro padre ponerle a Saba un tallo de albahaca en la cavidad bucal, fucsias en el orificio, madrugar, hacer gimnasia sueca, coger el tranvía, irse a confeccionar los trajes de casimir y gabardina que vestiría la clase obrera, a precios bajos la clase media, esmerada confección de La Habana. Y termino con un poema interminable, creo que es el poema más largo que he escrito en mi vida, pero no es tan largo, que no es fácil de leer, si me trabo me perdonan. Es un poema dedicado a mi abuelo, se titula Indicios del Inscrito. Mi abuelo era un judío ortodoxo, muy religioso, pero muy abierto, muy liberal, y nada autoritario, nada impositivo. Y es el hombre de mi vida. Cada cual tiene una mujer en su vida y un hombre en su vida. Mi abuelo es el hombre de mi vida. Y en este poema, él está en la sinagoga de La Habana Vieja que él fundó, fue uno de los fundadores de esta sinagoga ashkenazí, simplemente leyendo la Torá, la parte que le corresponde ese sábado leer. Y en el momento que está leyendo, empieza el poema y lo está leyendo como leen los judíos, ¿no? Con un puntero, pero ese puntero en realidad es este dedo índice, y el dedo índice está suavemente corriendo por las letras, claro, en vez de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que es en hebreo. Y en ese punto en que él empieza a leer, muere y viene una hormiga y empieza el poema. Indicios del inscrito.
está la yema del dedo corazón de su mano derecha en la extensión del versículo que dice Isaías 5:24, todavía está húmeda la yema del dedo índice, húmeda y grana, se derramó, ese era Elías en lo alto, en el recto apresuramiento de la yema de aquel dedo que recorre en toda su extensión un versículo, se detuvo, derramaron la copa de David, con el arpa ante la silla, Dios mucho mayor, Elohim traba las cuerdas del arpa, al menor toque se desmoronará. Ese fue un rey insaciable, y estas ya son sus generaciones venideras, como aquel que se sentara a la cabecera de la mesa rapado, miope, se mece, se inclina, se emociona y se ladea, es servicial, es recto, está embriagado de que haya cundido tanta desolación contra Jerusalén. Reyes inacabables cabalgaron hasta la frontera del limo, se desmoronaron. Él señaló con aquel dedo índice las atalayas que parecen lienzo blanco calcinado, señaló las fronteras en que Adonai varó los ganados, hizo incendiar la túnica de los jinetes, embriagados de sí, cabalgaron hacia la frontera. Él los señaló en el versículo donde dice fuego, dice calcinación, ocio, espectáculo, el ganado varado en aquella frontera de sí. No hay más rumbo, el esqueleto de la vaca está oxidado, Orín las cuerdas, rey David, Yom la noche. El dedo de mi abuelo Isaac o Ismael o rey ahora sin nombre o de nombre Katz o de nombre Lefo, corazón de Judá, señala la palabra donde se detuvo la recta maraña de las palabras, rey extranjero. El dedo sobre la boca del hormiguero, 5:24, el fuego ocio. La huella digital es lo que queda, la uña tiene voz aún para algún aleluya en la cuerda del arpa. Traigan su arpa a los batientes de la ventana del rey David, el alféizar de su ventana, hasta todo lo alto de las atalayas, son lienzo derramado en descomposición el arpa. Alabémoslo, Él entiende sus cosas, Él entiende lo vivo en el objeto varado, el agua o el vino de las crecidas pasada la frontera, Elías a la cabeza de la viga de los jinetes que cabalgan. El dulce yugo del sueño se cumplió, cumplido, pasada Yom la 5ª hora de la tarde del mes 5 del día 20, es concreto mi abuelo, el dedo índice suave, posado sobre la rienda de su cabalgadura suave, el versículo que lo guía la pequeña frontera concreta de su hormiguero, entre jinetes señalado, todos igual. El brazo izquierdo marcado por el fuego de las filacterias, marcados los hombros por la voz del lino, en el manto incendiado que recubre los hombros por igual de uno o este, otro o aquel por igual, todos reyes. Sus monturas apestan, el contrito que expió apesta. Mas es a leña el hedor, bodega olorosa, a pasas la muerte sobre el abuelo, su fornicación una planta aromática. Esta en la sala, a la cabeza de la grandísima mesa con la gran arpa de su visión, a la mano derecha de su postura delante del libro, y al pie del arpa un tibor para que escupa. Su muerte, sus cabalgaduras, su galope ritual de palabras extranjeras, compuestas de semillas de cardamomo, semillas de cártamo para la unción nupcial de su manto, su baldaquino, su bonete ritual ungido por la gota nupcial de vino que guarda bajo la lengua, muerto, todo ungido a su alrededor y mucho más allá, entre circunferencias en la frontera ulterior, la sala. En la sala, una planta cubana de interior, la areca se reprodujo. El alféizar de la ventana es de piedra inmortal, los batientes de la ventana son de voz inmortal, que ni galernas, ni ciclón de hormigas, ni descomposición ninguna alteran. Mi abuelo es de la fila genealógica de David, ante el arpa jovenzuelo, entre colgaduras, entre jaeces, en sus pabellones,
todo el brazo derecho, extiende al máximo el arma ritual del arquero, extiende la bayeta al máximo de ballesteros, en sus atalayas la flecha que disparará, es bodegón de palabras, un bodegón de líquidos que su unción derrama. Desde allá toca la casa, toca la mesa grandísima de Pascuas a que nos sentamos, esta, la silla, el respaldo, estos, los jueces embarados que nos juzguen. Este es el libro de Isaías abierto en el versículo correspondiente del día en que corresponda reunirnos como hojarasca calcinada del Señor, o bajar la cabeza bajo el peso contemplativo de las palabras extranjeras que al son de arpas, al son de cítaras muy interiores, elevaron a Elías muy en lo alto, guiado por una viga ungida de caballos. Nada lo ataja. Soy libre de imaginación, soy libre. Columbro las arpas del rey David, sus atalayas, embadurno su cuerpo con aceituna, con aceites aromáticos de cardamomo, la yema de mis dedos tocada de eneldo lava la viva cavidad bucal de David, gran rey, gran estirpe, los muertos. Este desciende de Israel, se llama Isaac, es concreto, está muerto mi abuelo a 20 de mayo, casi entrada la noche, y ahora es que recorre los versículos inalcanzables del libro. Cada palabra que toca la yema de uno de sus dedos de la mano derecha se abre. En la frontera se abre. Pasada la raya de guerra, raya de la embriaguez, toca la yema del dedo dulcemente, casi imperceptiblemente en el libro, palabras. Una es silla, una es cuero, una pergamino, todas caballo. Muchas gracias. Hay algunos de estos libros, bueno, no sé si justamente estos, pero ahí afuera Maite encontrarán ahí una selección de los libros por si se los quieren. Y bueno, pues para comenzar la conversación, ¿no? Si alguien tiene algo que comentar, alguna pregunta. Sí, tú te quedas el micrófono y que te la hagas. Yo tengo una pregunta. Vos bien fuerte. Sí, voy a tratar de gritar. Se oye perfectamente. Muy bien. Bueno, en primer lugar, por mi parte, muchas gracias por la lectura. Uno siente haber escuchado una música sumamente particular, distinta de la lectura visual que puede tener de los poemas, y creo que eso es una de las más grandes cosas que se le puede pedir a un poeta cuando lee lo propio, ¿no? Mientras escuchaba la primera parte de los poemas leídos por ti, recordaba a otro poeta cubano, también publicado en Guatemala, Lorenzo García Vega, también que vivió en Florida, ¿verdad? Y lo recordaba no porque sea similar a ti, sino precisamente por una diferencia, por cómo representan el pasado de manera diferente, ¿no? Lorenzo tiene una representación como yuxtapuesta del pasado, en cambio en tu caso es más bien por progresión, acumulación, expansión. Entonces la pregunta apuntaba a eso precisamente, ¿no? ¿Cómo se arma, cómo se constituye una representación poética del pasado? Del pasado. Sí, del propio pasado, de la memoria, de los recuerdos. Pues yo creo que de la forma más natural, ¿no? A medida que vas viviendo y se van acumulando los episodios de la vida de cualquier ser humano, si necesitas expresarte a nivel de escritura, y si esa escritura es poesía, pues uno, yo creo que sin darse cuenta, bastante imperceptiblemente va rehaciendo, reconstruyendo, reinventando, y a veces de una manera muy realista, diciendo lo que es ese pasado. Me alegra mucho que menciones a Lorenzo, porque es un escritor que hay que sostener, es un gran escritor. Yo fui muy amigo de él en los últimos 15 años de nuestra existencia, y podría contar miles de anécdotas, unas divertidas, otras muy tristes,
de nuestra relación. Era un hombre muy difícil, yo por el contrario soy un hombre muy fácil, pero nos entendimos perfectamente bien. Lorenzo era inerme, era un hombre incapaz siquiera de ganarse la vida, era un desastre de ser humano. Yo soy todo lo contrario, soy astuto, soy manipulador, soy un hombre que sabe aprovecharse de la existencia de la realidad. Y precisamente como éramos tan distintos nos entendíamos perfectamente bien. Éramos una pareja muy comprometida no con Cuba sino con la escritura. Lo que pasa es que sí, hay una enorme diferencia, tenemos un aire de familia, si se quiere, esa cosa barroca, berraca, como dice un cierto colombiano detestable que está por ahí sentado. Ese asunto de medio académico, ¿no? Lo que teníamos como aire de familia era pues una experiencia de vida y una necesidad de escritura casi cotidiana. Yo hago galas de que escribo mucho, Lorenzo escribía igual de mucho que yo, y hablamos por teléfono y me decía, Coserio, ¿por qué poemas vas? Yo le decía, bueno, voy por el 8700. Y dice, muy bien, porque yo sigo atascado en el 217. Era mentira, iba por el 3542. Lo que pasa es que en nuestras trayectorias, y no por el hecho de que yo sea judío, no, es una forma similar a la realidad. Lorenzo, de alguna manera, y esto no lo digo desde el punto de vista negativo o crítico negativo, necesita mantenerse dentro del gueto cubano, es decir, no sale de ese mundo y toda su referencialidad es menos vivencial y más libresca, en el buen sentido de la palabra, no se sabe qué hacer con aquello. Mientras que mi vida ha sido salir de Cuba con 20 años e irme disparado aquí a Greenwich Village a vivir. Entonces aquí vivo una violenta y desfachatada bohemia que me da por caminos extrañísimos y entro de golpe, porque esto es Nueva York, en muchas culturas. Entonces, claro, todas esas culturas al irse asimilando van haciéndose, son rifachimentos continuos en los cuales uno cae a la hora de la escritura. Y sí, yo me he movido por registros muy diversos, no impostados, le aseguro a usted que no son impostados, sino que son naturales porque vienen del amor, no vienen de una necesidad de exhibicionismo o de presentarme ante el mundo de una manera rara o extraña, que me han llevado por los caminos de la literatura oriental, del mundo oriental. Ayer mismo y hoy hemos tenido una experiencia muy bonita, mi mujer está estudiando coreano, está muy metida en coreano, la camarera resultó ser coreana, estuvieron medio hablando en coreano. Y bueno, pues esto es muy real para nosotros, ¿no? Guadalupe nos saludamos todos los días con un namaste, con un gachó, ¿no? Nos hacemos así. Y parecemos dos pendejos occidentales a la hora del desayuno, medio dormidos, con mal aliento, haciendo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, no es impostado, es una cosa muy viva y que viene de un fondo donde la comunicación es amorosa y es parte de una búsqueda interminable que solo la muerte ataja. Entonces, ¿qué decirles sino que yo me siento muy cubano y creo que soy muy cubano, pero me oigo a mí mismo hablar y ya no sé si soy cubano, si soy chileno, Dios me perdone, si soy argentino, no sé nada. Mi japonés. Mientras que Lorenzo era mucho el cubano ese de Hawái grande que se sostiene dentro de un registro muy complejo, pero que, a diferencia de mi caso, no reverbera por caminos desencontrados, digamos, ¿no? Pero este es el mundo en el que vivimos, esta es la modernidad que nos ha tocado a todos, ¿no? Yo he estado fascinado con este viaje porque, pese a lo mal que me han pagado y a lo mal que me han tratado y a lo que me han ninguneado, ha sido maravilloso porque he conocido a 25 estudiantes, creo que son más o menos 25, ¿no? Que es una cosa impresionante lo que está pasando en este momento en lengua castellana y en América Latina, en España no sé tanto, donde todos estos jóvenes, y son muy jóvenes, 25 a 30 años, ¿no? Cultísimos, saben teoría, escriben ensayos maravillosos, son poetas, son narradores, lo hacen muy bien, les interesa todo, están abiertos al mundo. Es un fenómeno extraordinario en gente que viene de países vapuleados, maltratados. Hablas con un guatemalteco que vive en un país pobre, qué sé yo, y el tipo está en todo. Te ha leído a Derrida mejor que uno. Bueno, yo no lo sé, señor. Entonces, este fenómeno de la modernidad
tan cotidiano, tan palpable día y noche. Yo en mis viajes por América Latina lo veo todo el tiempo, ¿no? Es conmovedor, es conmovedor. Entonces, esta experiencia que a mí me ha tocado, estoy hoy conversando con 2 chicos que son venezolanos, un tercero que es chileno, una chica que creo que es uruguaya. Son acentos distintos al mío, pero se me contagian, se me van pegando, ¿no? Entonces salgo aquí y estoy hablando con Guadalupe y tengo acento mexicano, y se me pasa el acento mexicano y tengo el acento salvadoreño de mi querida Sandra, y al rato tengo el acento peruano de Mariela. Entonces, este arroz con mango, ¿qué persona que escriba poesía, que tenga una cierta sensibilidad poética, no va a utilizar en el buen sentido de la palabra? Seguro que no contesté su pregunta. Para nada. Sí. Sí, ¿qué tal? Hablamos, ¿se me escucha? Sí, sí. Hablamos bastante de la estructura. No me hagas que me pare. Sí, Tengo un problema de espalda. Yo soy mejor. Dale, dale. Que habla de la estructura, sobre todo visual, de los poemas. Y usted comentó esto de que, digamos, usted escribiría líneas larguísimas, ¿no? Y ahora escuchándolo leer, la primera cosa que me pasó es que deploré no tener el texto. Hombre el libro. Pero mientras usted lo leía, por lo siguiente, digamos. Porque se notaba muy claramente esa línea melódica larga, ¿no? Como esa especie de melodía Wagner, ¿no? Una cosa... pero a la vez era muy claro que cada un momento muy rítmico, digamos, había un patrón muy claro de unas pequeñas respiraciones, ¿no? Que le daban mucho ritmo a lo que usted leía. Y el otro día no nos había quedado bien claro cómo hacía ese recorte de la línea muy extensa a esta versión más vertical que tienen los poemas, como los diagrama ustedes. Entonces la pregunta era si esta versión vertical pone las pausas, los cortes de verso donde usted hace estas pausas cuando lee. No sé si se entiende Se entiende perfectamente, y es que usted, desde mi punto de vista, indirectamente está tocando algo que me parece fundamental y que dice del neobarroco. El neobarroco es un malentendido, y es un malentendido sobre todo porque la primera reacción lectora ante lo neobarroco en poesía es: eso no se entiende nada. Claro, no se entiende nada si eres un lector perezoso, pero quitando el lector perezoso, el lector realmente comprometido dice: yo quiero entender. Muchas veces no entiende nada porque viene ya minado por una idea de que el neobarroco es esta densidad, esta dificultad, esta proliferación de retóricas diversas, etcétera, etcétera. Y no es así, porque esto mismo que usted dice, de ese verso de una línea interminable, que a veces, como no cabe en la página, hay que irse diagramando de otra manera, pues no hay manera de publicarla. Para publicar un poema mío habría que publicar un libro que empiece en esa pared y termine en aquella pared. ¿Qué editor va a hacer eso? Entonces uno está condenado desde el punto de vista espacial a que el poema tenga una cierta diagramación. Ahora bien, y usted lo ha captado perfectamente, quizá a través de mi lectura, pero más allá de esa lectura, cuando se está mirando un texto denso, como el último que yo leí, de carácter, entre comillas, neobarroco, o poesía del lenguaje, o poesía de la dificultad, llámesele como se le llame, lo que el lector olvida es que ese texto está compuesto por fracciones, y cada fracción es perfectamente inteligible, es decir, cada fracción es perfectamente realista. Al azar, con Z, motor primero, la eyaculación. ¿Eso no se entiende? Se entiende perfectamente, hay que ser tonto para no entender lo que dice eso, ¿no? Bueno, mareas, estamos en la eyaculación. Plenilunios, madre mía, seguimos en la eyaculación. ¿Se entiende o no se entiende? Los desiertos, parece un anacoluto, parece un cambio brutal de esa eyaculación a esos desiertos. Pero ¿qué es la vida sino un desierto? Y nacemos de la eyaculación. O sea, que todo se puede hilvanar perfectamente si se presta un poco de atención. Pleamares de arena, al escabullo Dios, al escabullo. ¿Qué diablos quiere decir al escabullo Dios, al escabullo? Es un grito, es una plegaria, es un grito de profunda base religiosa, donde el ser humano en este universo incomprensible está gritando: ¿qué cosa es este Dios del que depende todo, del que se origina todo, del que no sé absolutamente nada? ¿Qué cosa es esta situación sideral, astral, en la que uno está condenado a vivir 70, 80, 90 años, ¿no? Con suerte.
y todo se le escabulle, pues al escabullo Dios al escabullo. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación de lo difícil, ahí no hay nada de difícil. Es cuestión de aprender a leer de otra manera, de aprender a mirar con el ojo de otra manera, como el creador, el poeta, va minando el discurso ortodoxo, el discurso convencional, o el discurso mayoritario, el discurso de siempre, y lo va reestructurando sintácticamente, retóricamente, quizás no temáticamente porque los temas son muy limitados, ¿no? Creo que era Max Nordau el que decía hay dos temas, amor, muerte, no hay más, todo se puede reducir a eso. Entonces, de alguna manera, lo que usted ha dicho es muy interesante para mí, muy importante, porque yo creo que me ayuda a entender la no dificultad de lo difícil. Leer a Lezama con un poco de experiencia, con un poco de práctica lectora es facilísimo, y al mismo tiempo dice muy bien cómo un texto, en este caso de un señor llamado José Coser, al ser leído en público, se va leyendo no tanto desde la línea interminable o aparentemente interminable que se prolonga, sino desde el staccato de la propia creación. Porque yo no puedo crear un poema, ya que el lenguaje es secuencia, yo no lo puedo crear como línea interminable, sino que lo tengo que crear a cachitos, a pedacitos. Y igual que se crea a pedacitos, lo leo a pedacitos porque yo tengo que orientarme. Yo nunca preparo mis lecturas de poemas. Es decir, más o menos digo, voy a leer esto me los marco ahí, y muchas veces por entretenerme, porque ya todo esto me pudre, ¿no? Lo que hago es, me he dicho, voy a leer este poema, y de repente hago así, digo, no, y me leo uno para sorprenderme a mí mismo, ¿no? Y entonces, yo me tengo que orientar en mi propia lectura. Lápida con ulterior. No tiene aurora la mañana, tampoco la necesito. Donde me encuentro no tiene contenido el pez en el plato del almuerzo, de su sustancia ulterior no sobrevivo. ¿Se da usted cuenta cómo va pasando de una, no solo textura, sino de una situación a otra? Esto lo que se llama un anacoluto, y es la base de la modernidad, este anacoluto, esta cosa abrupta que golpea y mueve el texto en otra dirección. Esto ocurría en el barroco español todo el tiempo, lo hacía Góngora, que era parentético, paréntesis dentro paréntesis dentro paréntesis, ¿no? Que es como funciona la mente humana, es lo que hace Joyce. Bueno, entonces, variar el texto constantemente no es una cosa impostada, no es una cosa de una persona que dice, voy a ser un poeta neobarroco, voy a impresionar a un público medio tontorro con este tipo de... No hay nada de esto, es una cosa natural, es un dejarse llevar por el lenguaje, la propia vida, la propia interioridad, la propia práctica, porque la escritura es una práctica. Y en ese proceso, si yo tengo que leer este poema ante un público, es un poema que ni recuerdo, ¿cómo lo voy a recordar si he escrito miles de poemas? Es un poema que ahora de repente voy a leer, yo tengo que orientarme como usted tiene que orientar su oído a medida que yo voy leyendo. Y ese proceso de orientación dependo justo del acto mismo de la creación, del momento en que este poema se hizo, que se hizo palabra a palabra. O sea, un pintor puede en una tela estar pintando aquí y luego seguir acá. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo empezar un poema que se podría hacer así, y luego por el medio voy a poner otra cosita y por acá otra, y luego... Eso no es lo que se hace. Se hace como cronología, casi como secuencia, ¿no? Y yo creo que usted toca muy bien con sus palabras el propio proceso poético de la poesía de los de Medusario, pero también quizás de toda la poesía, que se va haciendo cachito a cachito, pedacito a pedacito, y pues se lee también así. Incluso cómo leemos ficción y cómo leemos poesía. Yo estoy leyendo mucho a Virginia Woolf ahora, muchísimo, y releyéndola, ¿no? La leo de corrido, y a veces me detengo porque me impresiona algo que ha dicho, me emociona, no lo entiendo, etc. Pero la leo de corrido. Ahora, yo leo a un poeta, cualquier poeta, y constantemente me tengo que detener porque me obliga no tanto a una reflexión como a un movimiento de lenguaje que no puede apresurarse demasiado. Entonces, yo hago mi propia lectura para orientarme ante ustedes. Cuando estoy haciendo una lectura, no tiene aurora a la mañana, y es una cosa muy rápida, claro, pero lo trato de entender en mi cabeza, siendo el autor de esas palabras, a ver qué diablos dije, porque nunca sé qué diablos he dicho. En realidad, dos preguntas. Primero, siguiendo con la metáfora del
van, del bordado del poema. Lo que me fascina es la maestría con que de pronto das la puntada final, cómo llegas a cerrar el poema. Siempre hay algo de sorpresa. Y luego, ¿cómo decides esa puntada final del poema? Te voy a decir una cosa, qué bueno que haces esa pregunta, Mariela, porque tú eres poeta, y una poeta muy buena, muy especial, las cosas que yo te conozco. Y yo creo que una de las dificultades que tiene la poesía en lengua española, y quizás todas las poéticas, no lo sé, pero una cosa que a mí me ha hecho sufrir toda la vida, y yo estoy haciendo sufrir también a muchos por esto que voy a decir, es que en nuestra cultura, donde todo el mundo es poeta, todo el mundo escribe, hay una falta de rigor, hay una falta de ojo clínico abierto al texto, que hace de la poesía algo deplorable. Y donde más se nota, donde más yo lo noto, es al finalizar el poema. ¿Por qué? Porque los poetas son unos embalados, están lanzados, ¿no? Y entonces están encandilados con el propio discurso, con el propio sonido, con la propia belleza de mi poema. Esto es inconsciente, no viene de una maldad ni de una estrategia, sino que es inconsciente. Entonces, qué bien, no sé qué. Escribo, estoy escribiendo, soy escritor, soy poeta, qué grande soy, qué maravilloso soy, mira qué bien me va, no sé qué. Es una cosa medio masturbatoria, y siguen. Y yo siempre les estoy diciendo, aprende a soltar la puñetera pluma, suéltala, déjala. Y esto lo he hablado con Eduardo Milán. Es algo que aprendí de muy joven y creo que lo aprendí de los pintores. Ya, basta por hoy. Y coges el pincel y lo sueltas ya hasta mañana. Bueno, yo de alguna manera instintiva sé dónde soltar el poema. E incluso esto lo he utilizado últimamente y me he dado cuenta de esto como estrategia. Estoy todavía en el poema que para mí en mi cabeza está sin terminar. Y digo, ¿sabes qué? Termino. Y ahora sí, lo corto, lo tajo. ¡Qué bueno! Ya, primero puedo descansar. Ya no tengo que seguir escribiendo este poema. Y segundo, te aseguro que funciona. Te aseguro que funciona. Mira, a ver si esto no suena demasiado a vanagloria. Y si sí, pues sí. Tú puedes decir cualquier cosa en mi poesía, lo que quieras. Puedes ningunearla, puedes decir que eso es una porquería, que eso es una aberración, di lo que tú quieras. ¿Está? Pero no puedes decir, los poemas están mal terminados. No, tienen un acabado, está muy bien. ¿Por qué? Porque esta mano sabe perfectamente cuándo soltar el bolígrafo. Y esta es una enseñanza interior. Yo esto no lo he aprendido de nada ni de nadie. Es una enseñanza interior. Es como, yo estoy con Guadalupe y tenemos una pelea que ocurre cada jueves a las 3 de la tarde, porque es muy programado, ¿no? Nos peleamos siempre los jueves a las 3 de la tarde. Hay un punto en que tenemos la discusión, ¿sí? Y no, que tú dijiste, y hay un punto en que yo sé que ya, ganaste, me voy. Y esto es muy importante para la vida cotidiana, para las relaciones humanas, para vivir en sociedad y para el trabajo que nosotros hacemos. Es muy bonito bordar, es muy bonito escribir, sobre todo si puedes. Es muy bonito pintar, sobre todo si puedes. Lo difícil es soltarlo. Es como si tú haces el amor con tu marido, que espero que no lo hagas con nadie más, y has hecho el amor durante 45 minutos que ya estás que te caes, ¿no? Y entonces dices, no, otros 50 minutos, y luego otros 60 minutos, mira, vas a acabar hecho un hueso, ¿no? No, no es así, es el límite, y al límite se llega simplemente desapareciendo. Y yo he aprendido a desaparecer. Sí. ¿Qué tal te llevas con el Trilce de Vallejo? Maravillosamente bien. ¿Qué? Con el Trilce de Vallejo. El Trilce de Vallejo. ¿Pero por qué me preguntas eso? Maravillosamente bien. Porque estabas hablando de toda esa complejidad y de todos esos diversos planos, y estabas hablando de ese clamor a Dios. Todo esto junto me hizo pensar. Yo te voy a decir una cosa, hay puntos en Trilce, y el tiempo dirá, que están envejecidos. Que son tonterías. Agarrar una palabra y poner al revés. Primero, ni Vallejo está originando nada, y eso ya está agua pasada, que no mueve rueda de molino. Yo creo que la grandeza de ese libro está menos en la parte surrealista, un poco epatante,
y más en esa poesía de ternura doméstica, familiar, de Aguedita, de las gallinas, de aquel Santiago del Chuco, de donde él viene, ¿no? Yo creo que está la grandeza de ese libro, ¿no? Vallejo es uno de los grandes poetas del mundo. Yo estuve ahora con Eshelman en Boston, ¿no? Hablamos mucho de Vallejo y con gran admiración. Salvo Antonio Cisneros, todo el mundo admiró a Vallejo. Sí, porque Antonio decía que era un mal poeta, y en cierta medida tiene una cierta razón. Ahora, yo lo que creo que es fundamental con cualquier obra, porque no somos dioses, es saber desbrozar lo valioso de lo que es realmente bobería, ¿no? Vallejo tiene una cantidad de bobería. Por ejemplo, hay un poema que se llama Masa, que yo detesto, lo uso como ejemplo de mala poesía. Y es un poema que tanta gente adora y considera, porque así no tienen que seguir leyendo a Vallejo. Porque es muy fácil leer más. Un muerto se levantó, que se yo, 10 muertos se levantaron. Ay, por favor, parece el bolero de Ravel vuelto de revés, una basura de poema, ¿no? Entonces, no me exaltes eso, porque me estás exaltando eso a expensas. Pero no, sé que no está en Trilce, claro, está en Poemas Humanos, ¿no? Apártame este caso, ok. Lo que pasa es que estás exaltando ese poema a expensas de lo grande, y eso es lo que yo resiento, ¿no? Bueno, sí. Sí, Guadalupe, ¿qué me deja preguntar? Una pregunta. En el poema que leíste de Naif, sí. Me pareció como que estuvieras haciendo una descripción de un cuadro. Ajá. Sí. ¿Te podrías hablar un poquito más de ese poema? Porque me pareció súper, o sea, estaba tratando de localizar qué cuadro podría ser permanentemente, aunque lo sea o no sé, me pareció casi que era como un poema práctico. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Lila. Es un libro hecho con el concepto de Naif un poco a lo aduanero Rousseau, y desde esa perspectiva. Y es un libro, es un libro hecho con poemas. Me pasa lo mismo con otro tipo de, otra serie que yo, quizás la serie más abundante en mi poesía, que se llama Divertimento, donde el divertimento de divertido no tiene nada, es más bien trágico. Y aquí Naif de Naif no tiene nada, porque lo que yo leí viene de una conciencia múltiple, muy clara, que produce inconscientemente ese poema. No lo encuentro en este momento, pero estos poemas, este libro y los poemas que yo he titulado Naif a través de los años, que pueden haber 500, 600 poemas con ese título, esta dama amarilla, ¿no? Que aparece aquí, claro, es un cuadro, es puramente pictórico, ¿no? ¿Dónde estará? Aquí está una dama amarilla vestida de blanco. O sea, ya desde el arranque, una dama amarilla vestida de blanco, ¿no? Entonces, claro, amarilla quiere decir que es china, o qué sé yo. Que por cierto, los chinos no son amarillos. Yo no sé dónde diablos nosotros hemos sacado estas categorías. Miren a los chinos, de amarillo no tienen nada. Igual que dicen los indios son cobrizos. ¿Qué tienen los indios de cobrizo? Los indios americanos. Nosotros los blancos somos de un blanco muy complejo. No somos blancos y nibios, ¿no? Esto hay que revisarlo. Y entonces es evidente que una dama amarilla vestida de blanco, sí, es un cuadro. Ahora, sí te digo que no se trata de un cuadro concreto. Imposible. Es un cuadro inventado. Si yo cierro los ojos y pienso en una dama amarilla vestida de blanco, podría estar pensando por el colorido, no sé, quizás matiz. Yo trabajé mucho en una época poemas a base de tener una gran colección de libros de arte. Entonces agarraba un libro de arte, lo abría al azar, Velázquez por ejemplo, y miraba las meninas y me dejaba llevar y me ponía a describir poéticamente las meninas a ver qué pasaba. Y lo que pasaba era que hacía pues un poema que no tenía nada que ver con las meninas, que se trata de eso, ¿no? O sea, siempre estamos como que plantando los pies sobre una base real del cual va a partir lo que hacemos, la escritura, ¿no? En un comentario de la voracidad, Grafómano, decía que su obra partía de su voracidad lectora, ¿no? Es tan ordenada la lectura como a la hora de
escribir, ¿no? Que tiene como una disciplina, así, espartano se levanta temprano, escribe, después corrige las tardes, la lectura, que decía también ahí que ya más de 150 páginas al día, ¿cómo se ordena? ¿Cuál es el método? ¿También tiene un método de lectura o simplemente para escribir? ¿Cómo lo combina? Sí, es así. Primero, yo soy un lector a mansalva. Leo en 2 idiomas y leo distintos géneros todos los días. Leo poesía, leo ensayo, leo ficción, leo mucha biografía, soy chismoso, y voy alternando los 2 idiomas y los distintos géneros, ¿sí? He sido siempre desde niño lector. Yo empecé a leer con 10, 12 años de edad y he leído todos los días de mi vida hasta el día de hoy en que leí a Virginia Woolf. Y he sido un pésimo lector. Hasta hace 15 años he leído desconcentradamente y es atroz lo que me ha pasado porque he invertido una vida en leer y no sé absolutamente nada porque he leído pésimo, mal. Ahora que leo bien, me sigue ocurriendo lo mismo. Todo se me olvida. Yo tengo un amigo mexicano, se llama Guillermo Sheridan, te sientas con él. Oye, Vilo, Guillermo, ¿te acuerdas en Guerra y Paz tal cosa? No, claro que sí. Entonces te empieza a narrar toda Guerra y Paz de cabo a rabo. Yo he leído Guerra y Paz 3, 4 veces en mi vida. Me preguntas, bueno, y el personaje principal, este ruso gordo que se casa con la ¿cómo se llama? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo de nada. Me acuerdo del príncipe Volkonsky cuando está muriendo y dice, al morir quiero dulcificarme. Esa frase cambió mi vida. Tolstoy cambió mi vida. Esas son las cosas de las que me acuerdo. Es decir, leo prustianamente. Perlonguer, lo que dice sobre mi poesía tiene algo de razón. No toda. Leo prustianamente. Pero todo se me olvida porque no leo para saber, para hacer galas de culto. No me interesa. No leo como intelectual, nunca leí como académico. Yo me escabullí de la academia, siempre me escabullí de la academia, porque cuando me llamaban a los comités yo decía, yo poeta, yo no entiendo comité, yo chino, me escabullía, sí, claro, y cobraba el mismo sueldo que todo el mundo, ¿no? A mí, yo estuve trabajando en Queen's College 22 años enseñando español 1. Una de las glorias de la poesía en lengua castellana, enseñando español 1. Y Rabasa me decía, ¿pero por qué aceptas eso? Y decía, no, porque yo no valgo. Eso. Mentira, me los comía todo, pero no tenía que trabajar. Podía dedicar todo mi tiempo a escribir poesía. Y los toletes estos, matándose por dar cursos graduados sobre Góngora. Yo estaba leyendo Góngora encantado, no tenía nada que decirle a los estudiantes. Entonces, toda mi vida ha sido este truco inmisericordia que me ha permitido burlarme del mundo y ser el burlador burlado, claro, siempre es así. ¿Y qué pregunta me hiciste? Claro. Y entonces este proceso de lectura, mira, hay un ensayo que salió en un libro que acaba de publicar Fondo de Rafael Rojas, el historiador cubano, dedicado a Lorenzo García Vega, y el último está dedicado a mí, soy el jovencito del grupo, ya todos están muertos. Y el ensayo se titula El poeta lector. Y para mí es el mejor piropo que se me pudo haber echado. Porque para mí la lectura es aquello que me permite la escritura en el sentido concreto de que, supongamos que este es un libro de Lila, ¿sí? Y yo tengo este libro de Lila delante mío. Y lo abro en cualquier página, me da igual, lo abro. Y me pongo así a leer a Lila. Estoy leyendo a Lila, ¿no? Y Lila dice, y hago así. Y le robo un poquitito, un cachitito, le robo 2 silabitas y hago mi poema. Esto es lo que a mí me ha permitido escribir tanto porque me nutro de este proceso. Yo he llegado al punto, por ejemplo, durante años, yo escribía poesía muy temprano en la mañana y antes de escribir, leía a Wallace Stevens en un inglés macarrónico, porque yo todavía no sabía inglés. Me ponía a leer a Wallace Stevens con acento cubano, que era, bueno, para carcajearte. Pero leía en aquel inglés medio mitológico para mí, y de repente estaba escribiendo mi poema en español, pasaba del inglés al español casi sin darme cuenta, sin transición. Leí durante años a cualquier hora y a deshora. Como soy tan astuto, me jubilé muy temprano, con 57 años. Me fui a vivir a España, muy barato, en una época todavía se podía vivir en España, muy barato. Estaba muy contento,
Y entonces empecé a leer por primera vez en mi vida muy bien, mucho más sistemáticamente, y leía 8 horas todos los días. 8 horas todos los días. Luego tuve que rediagramar toda mi poesía, no podía leer 8 horas todos los días, 2. Y ahora vuelvo a las 8 horas. En estos días que he terminado de rediagramar, después de 6 años de trabajo, toda mi poesía va a estar algún día publicada en Cuba de esta manera, toda. Y estoy leyendo vorazmente. Ahora, en mi caso, leer es escribir, es una cosa inmediata, no lo puedo evitar. Como leo todos los días, escribo todos los días. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, esa mansalva no es ni para hacer galas de culto, ni para ser un intelectual, ni para ser un académico, ni siquiera para ser un hombre de letras. Leo como escribo. No puedo vivir sin leer. Es como comer, es como respirar, no puedo vivir sin leer. Mis alumnos siempre me dicen, profe, usted sabe tanto. Yo les digo, no es que yo sepa tanto, es que ustedes son tan ignorantes. Ustedes saben tan poco. Ustedes son ya de otro mundo. Yo les llamo la generación cabizbaja, todos con los aparatitos así, ¿no? Todos cabizbajos todo el día. Y lo que saben es Google, lo que dice Google, ¿no? No, yo sé lo que sé. Ahora, lo que yo sé viene... Hoy hablamos con unos amigos del curso sobre un momento en un poema que acabo de escribir esta mañana, donde aparece una mula vieja, que es la mula que lleva a este cuerpo muerto al cementerio. Y esta mula vieja, en el primer verso, que es un verso bastante largo, deriva en Nietzsche y en Dostoyevsky. Bueno, son dos referencias muy concretas que en el momento de la escritura es cuando esta mula, yo digo en el poema, ¿a quién se le ocurriría apalear a una mula? Y claro, inmediatamente me recordó que Nietzsche vio en la calle y se echó a llorar a alguien, a un bruto de estos, apalear a un pobre caballo, a un viejo jamelgo, ¿no? Y lo mismo sucede luego con Dostoyevsky, que ve esta brutalidad en una época en que brutalizar a los animales no era como hoy en día, lo hacía todo el mundo y hasta la gente lo aplaudía, ¿no? Y Dostoyevsky, su literatura cambia ese día, se vuelve muy violenta y escribe durante un cierto tiempo de esa violencia, ¿no? Bueno, pues esa referencia yo la tengo muy clara en mi cabeza, o medio turbia si se quiere, y la utilizo de una forma natural. Claro, una vida leyendo crea también una obra muy referencial. Sí, es eso. Gracias. Gracias.